Hola hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí grabando estos videos, estos sermones de la enseñanza bíblica, de las doctrinas que amparan, de las doctrinas que son el fundamento de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Hoy vamos a seguir predicando acerca de los 5 puntos calvinistas y hoy nos toca el punto número 2, que es la elección incondicional. Y esta elección incondicional es la que está ahora sí que en oposición a la elección condicional que enseñaba Jacobo de Arminio y sobre todo sus seguidores de Jacobo de Arminio. La elección condicional que ellos enseñaban, este punto enseñaba que Dios puso sus manos sobre todos aquellos individuos que sabía o preveía que iban a responder al Evangelio. Dios eligió a aquellas personas que Él vio que querían ser salvos por medio de su libre albedrío, o sea, por su elección de ellos mismos, a pesar de su estado natural caído. Por supuesto que de conformidad al primer punto del arminianismo, este estado no era de caída total o depravación total. Entonces, este es el punto arminiano, pero vamos a ver el contrapunto, que es la elección incondicional, que es el punto, el segundo punto de los cánones de Dort, o mejor conocidos como 5 puntos calvinistas. El segundo punto es la elección incondicional. Nuestro rechazo o aceptación de la verdad bíblica que enseña que la condición del hombre por naturaleza es la de depravación total, como lo veíamos hace 8 días, determina en gran medida nuestra actitud hacia el siguiente punto analizado en el sínodo de Dort. La elección incondicional es correctamente expuesta en la Confesión Bautista de Fe de 1689, la cual citamos enseguida como un resumen útil. La elección incondicional es también sostenida así en término idéntico en la Confesión de Fe de Westminster, en los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra y en los principales cánones o confesiones de casi todas las iglesias que tienen raíces históricas. Bueno, hoy vamos a hablar de esta elección incondicional, pero también quisiera que hiciéramos una oración antes de comenzar. Ahorita solamente les di un inicio. Vamos a hacer una oración para que podamos comenzar con este estudio bíblico. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por la vida que nos concedes, por el momento que nos prestas para llegarnos a tu palabra y poder, Padre bendito, conocer estas enseñanzas que tú tienes para con nosotros, Señor. Para saber esta doctrina que realmente, Padre bendito, sostiene a nuestra iglesia. Señor, nos ponemos en tus manos para que tú abras nuestro entendimiento, nos des el conocimiento para entender claramente, Señor, cuáles son las enseñanzas que tú tienes para nosotros. Padre, dame a mí las palabras, que tu Espíritu Santo use mi vida, Señor, y que podamos, Padre bendito, cada día entender mejor tu bendita palabra y saber cuáles son tus propósitos, bendito Dios, para con nosotros. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te rogamos tu bendición, Padre. A ti la honra y la gloria por siempre. Que este culto te dé la honra y la gloria a ti, Señor. Amén. Bueno, comencemos ya de lleno con este punto calvinista de la elección incondicional. A aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, dice la Confesión Bautista, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y el beneplácito de su voluntad,
los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que le moviera a ello ninguna cosa que hubiese en las criaturas como condición o causa. Esto dice ahí esta confesión de fe de 1689. Está en el capítulo 3, en el artículo número 5. Esta doctrina, querido hermano, estimado oyente, de la elección incondicional, se desprende en forma natural y lógica de la doctrina de la depravación total que vimos hace 8 días. Es decir, si el hombre está de hecho muerto, cautivo en el pecado, ciego y sordo y sin entendimiento espiritual e inclinado naturalmente al pecado, entonces el remedio para solucionar toda esta condición debe de encontrarse fuera del hombre mismo, esto es, en Dios. En el punto anterior hicimos la pregunta: ¿puede el hombre resucitarse a sí mismo? La respuesta obvia e inevitable es, por supuesto que no. Sin embargo, si algunos hombres y mujeres son resucitados de su muerte espiritual, nacidos de nuevo en el término usado por el Evangelio de Juan, y puesto que ellos no son capaces de llevar a cabo esta obra por sí mismos, entonces debemos de concluir que fue Dios quien los resucitó espiritualmente. Por otro lado, puesto que muchos hombres y mujeres no han sido nacidos de nuevo o vivificados, de la misma manera debemos de concluir que es debido a que Dios no los ha resucitado. Si el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, ya que la caída allá en el huerto del Edén con Adán fue una caída total, y si Dios puede salvar y si no todos son salvos, entonces la conclusión debe de ser: Dios no ha elegido salvar a todos. Estas palabras, estas frases que acabamos de escribir o acabamos de decir, para muchos que no conocen bien la doctrina, y sobre todo aquellos que tienen corrientes arminianas, les cae como un balde de agua fría. Y dicen: no, es que la salvación es para todo el mundo. No, ¿cómo puede ser posible que tú como pastor estés diciendo esto? Quiero decirte que esto no es una filosofía ciega, sino que es algo extractado de, edificado sobre, sustentado por y revelado en la Escritura de Dios. El tema es tan vasto como el mismo océano. Nosotros hemos citado solo unos cuantos versículos claves y escrituras que nos sirven de guía a este portentoso mar. La historia de la Biblia es la historia de la elección incondicional. Me parece a mí extraño que quienes se oponen a esta doctrina no puedan reconocer esto. Algunos creyentes tienen dificultad en creer que Dios pudiera pasar por alto a algunos y escoger a otros. Y sin embargo, no tienen dificultad aparente en creer que Dios llamó a Abraham. En eso no tienen dificultad. Para que saliese de aquel pueblo de Ur de los Caldeos y dejara a los demás en su paganismo. ¿Por qué escogería Dios a la nación de Israel como su pueblo especial?
No tenemos necesidad de especular al respecto, porque en el libro de Deuteronomio nos da esta respuesta ya en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice ahí la palabra de Dios: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Hay una traducción allá en la versión de King James, en inglés, que se traduce: el Señor no ha puesto su amor sobre vosotros, ni los ha escogido debido a que vosotros fueras más numerosos que todos los pueblos, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Eso dice la Escritura. Y dice, sino porque el Señor os amó. ¿Por qué escogería a Dios haciendo completamente de lado las leyes familiares de Israel al hijo más joven de Jacob, en lugar del primogénito Esaú? Otra vez debemos remitirnos a la ley y el testimonio. La Escritura dice: pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9:11 al 13. ¿Cuál fue la doctrina que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret? Sino la doctrina de la elección incondicional. Y es verdad, os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y también muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Lucas 4, 25 al 27. Nosotros conocemos el resultado de que nuestro Señor predicara este mensaje. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y se levantaron hasta la cumbre del monte y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Así dice Lucas 4 del 28 y al 29. La falta de espacio nos impide hacer una descripción detallada de la soberanía de Dios al escoger a su pueblo. Pero la verdad es clara. No hay duda. El Señor dice, allá en Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O también dice allá en Romanos 9:15, no tiene potestad, más bien en Romanos 9:21, no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra. Y a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Romanos 9:15. La palabra de Dios es tan clara, hermanos, que nos dice que, y según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Escribe el apóstol Pablo a los Efesios en Efesios 1, 4 y 5. Y así sigue el testimonio por todas las Escrituras. Dios ha hecho una elección incondicional.
reconocemos que hay una clase de elección que es sostenida por muchos creyentes hoy en día. Habiendo en términos generales esta elección, se basa en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, dice Romanos 8:29. Y se los leo para que quede bien claro. Dice desde el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, ¿al propósito de quién? De Dios, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios dice, previó a todos aquellos que iban a aceptar a Cristo y que de este modo Él los eligió para vida eterna. En oposición a este punto, nosotros señalamos que, en primer lugar, la presencia de Dios es descrita en las Escrituras, en conexión con las personas y no con ninguna acción que la gente haya realizado. La Escritura dice muy clara, porque a los que antes conoció. Y otra vez Dios habla de este mismo modo a través del profeta Amós. Y dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Amós 3:2. Esto quiere decir que sin tomar en cuenta ninguna acción, buena o mala, realizada en ellos, Dios los conoció, en el sentido de que los amó y los escogió para que fuesen o fueran suyos. Es de este modo que Él conoce previamente a sus elegidos. En segundo lugar, es inútil decir que Dios nos eligió debido a que Él vio algo que nosotros haríamos, es decir, aceptar a su Hijo. No somos escogidos debido a que realicemos la buena obra de aceptar, como muchos te dicen, acepta a Jesucristo como tu Salvador, sino que somos escogidos para hacernos capaces de aceptarle. Son dos cosas muy diferentes. No depende de ti, depende de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. En tercer lugar, tampoco sirve decir que Dios previó a todos aquellos que creerían y que por esto los escogió. Hechos 13:38 dice, deja muy claro esto, diciendo, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes? Los que Dios ya había elegido. La elección no se debe a nuestra fe, sino que nuestra fe se debe a que somos elegidos, debido a que somos ordenados para vida eterna. En cuarto lugar, de igual manera decir que ejercitamos la fe cuando aceptamos a Cristo y que Dios previó esa fe y por lo tanto nos eligió, solamente nos conduce un poco más hacia atrás, porque ¿de dónde obtuvimos esa fe? Para poder ejercitarla. La Escritura nos da la respuesta, querido hermano, afirmando que la fe es un don de Dios y no de nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros o no de vosotros, porque es un don de Dios. Así es de que si esto que estamos viendo, hermano, todavía te tiene en duda, de que algunos dicen, no, es que es errónea
ese punto calvinista, ese punto de vista, ese punto doctrinal de que solamente algunos han sido elegidos, es lo que dice la Biblia. Y aquí no predicamos a otra cosa que no sea la palabra de Dios. Si tú estás creyendo en otra cosa, tienes un punto de vista arminiano. Y con esto concluyo, querido hermano. Ciertamente, en lugar de argumentar en contra de estas cosas, deberíamos estar haciendo lo que el Espíritu Santo nos manda. A través del apóstol Pablo, Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, donde dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes vuestra vocación y elección. Con esto, querido hermano, yo te digo que tu salvación es segura, porque no le elegiste tú a Él. Si tú lo hubieras elegido, no serías salvo, pero Él te eligió a ti desde antes de la fundación del mundo. Él fue el que puso su mirada en ti. Él es el que te amó a ti antes de que tú nacieras. Y Él fue el que te llamó, el que te eligió. De ese mundo depravado, de esa corrupción total donde te encontrabas, Él te tomó en sus manos y te dijo: mi hijo eres tú. Esta es, querido hermano, la doctrina bíblica. Esta es, querido oyente, lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios quiera y hayamos entendido correctamente todo esto. Que el Señor te siga bendiciendo, y de hoy en 8 vamos a estar predicando nuevamente de estos 5 puntos calvinistas y vamos a ver la expiación limitada. Que el Señor te bendiga, querido hermano, estimado oyente. Hasta luego.